se ha descubierto una cosa tremenda. Vean ustedes, en Galicia hay elecciones ahora. Galicia está, no me acuerdo por qué, pero está desfasada del resto de España, donde más o menos al mismo tiempo eligen, se elige a los alcaldes y se elige a los presidentes de las comunidades autónomas en las que está dividido el país. Y esto a veces incluso también coincide con las elecciones legislativas. Pero en el caso de Galicia está desfasado más de un año, y en este caso, pues, perdón, se me hizo pequeño esto, ahí está, hay elecciones en los próximos días, en Galicia para elegir al presidente de la comunidad. Es el 18 de febrero, y entonces el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno español, hizo una encuesta para probar qué se va a votar en Galicia el día 18, y resultó algo de lo más extraño descubrir que los gallegos menores de 24 años son ateos. Ni espirituales, ni agnósticos, ni budistas, ni creyentes de salón, ni estos de los que se sacan el cuerpo ya con la última carcajada de la cumbancha, que es cuando dicen, soy ateo pero no practicante. Digo, soy católico pero no practicante. Así quiere decir eso, que no haces lo que Dios dice, vayas a misa y hagas y pagues diezmos y no. Soy católico pero sin compromisos, ¿no? Soy futbolista pero no toco el balón. Bueno, el único grupo en el que esto sucede es en los menores de 24 años. Y ahí hay gente de 18 a 24 que vota este 18 de febrero. Los que tienen entre 25 y 34 votaron mayoritariamente, señalaron la casilla católica no practicante. O sea, esto es yo juego al baloncesto pero sin balón ni cesta. Pero este porcentaje aumenta a medida que los entrevistados cumplen años. Entre los más jóvenes, hasta 3 de cada 10 niegan de forma explícita la existencia de Dios, o sea, se definen como ateos. Que según la RAE, y no hay para nada extraño que La Voz de Galicia cite a la RAE, son herejes, impíos o nihilistas. A ver, hereje y ateo no son lo mismo, por más que se le antoje a la recua que ahora encabeza Pérez Reverte, por lo menos informalmente. Nihilista tampoco. El nihilismo es una posición filosófica mucho más compleja y además profundamente idiota, que tiene nada que ver con el ateísmo. Impíos, pues solo si tú crees en la piedad cristiana, pero bueno, total, que son los sinónimos que la RAE concede a la palabra ateo. Ven por qué no hay que hacerle caso a la RAE. Entre el resto de los 3 de cada 10, o sea, en los 7 restantes, el 17,7 se declara no creyente. Un porcentaje similar es agnóstico. Y me encanta que los menores de 24 años sepan lo que significa agnóstico. 23,9 católico no practicante, y apenas un anecdótico 8,7% de los jóvenes gallegos entre 18 y 24 años de edad adoptan la doctrina cuyas esencias custodia el Vaticano, es decir, se dijeron católicos. Si España era la reserva católica de Occidente, la reserva se está agotando más rápido que las reservas de agua del país. Las respuestas recogidas en las entrevistas realizadas en enero confirman una tendencia que dice La Voz de Galicia, que es de donde sacamos esta nota, se aceleró durante la pandemia cuando el proceso de desconexión religiosa puso el turbo, quizás porque hubo más tiempo para enfrentarse a las grandes preguntas del ser y las respuestas quedaron lejos de los cielos y más cerca de los laboratorios. Puede ser, no lo había pensado así, pero sí, porque rezar mucho contra la COVID tampoco te impedía ni contagiarte, ni luego no sufrir COVID prolongada, o morir de COVID, o sufrir COVID prolongada, que es una enfermedad gravísima, de una persona muy querida mía, que está sufriendo ya 3 años de COVID a largo plazo, pero que él dice, el autor de esto que es, y estábamos viendo, es Fernanda Tavares, la foto es de Mabel Rodríguez, pero es Fernanda Tavares la que nos dice que el 29,5% de los jovencitos gallegos, a ver, 24 años, llamarles jovencitos, te pasaste,
proclamen su ateísmo, anticipa una sociedad diferente. Primero porque reconocer que Dios no existe normaliza un sentimiento que hasta hace no mucho no se manifestaba en público, esto es cierto, como si decirse ateo fuese una provocación o el reconocimiento de una tara o de una extravagancia, y hasta de maldad, se los acusaba de malos. Pero es que el descreimiento creciente convierte además esta época en una novedad histórica, después de siglos en los que la religión y la iglesia ejercieron un poder y un control absoluto sobre las almas y sus actos. La pregunta que cada vez más de los nuestros se harán es si ante semejante estampida de adeptos, la iglesia debe seguir disfrutando de los privilegios que conserva. No conozco a Fernanda Tavares, pero dispara con posta, dispara de verdad. Claro, si cada vez hay menos creyentes, ¿por qué se le dan a la iglesia los privilegios, a la iglesia católica en España concretamente, los privilegios que tiene? Como quiera que sea, la juventud atea, lo importante es que lo siga haciendo, y lo importante es que lo sea por los motivos correctos y no precisamente, y es una de las cosas que señala, creo que es relevante, que no es por pasarse a una marca de misticismo que resulte más adecuada a estos tiempos, que suene menos al polvo de los desiertos del Oriente Medio, pero que sigue siendo tanto o más dañina incluso, como sería el budismo, el islam, las creencias hinduistas, los misticismos baratos de gente de novena categoría que se inventa cualquier cosa para sacar dinero y que recrea o reinventa las creencias de un modo tal que suenen atractivas a mentalidades del siglo XXI, ¿no? Y tenemos muchísimos casos de eso. La bioenergética, por ejemplo, pues, suena mucho más interesante que la magia, la brujería o el convertir agua en vino, que sobre todo si la gente cada vez bebe menos, pues no es tan atractivo. Como quiera que sea, me llama la atención. Me gustaría saber si cuando el CIS repita estas encuestas a nivel nacional, si esta tendencia está continuándose, porque me gustaría, por supuesto, muchísimo.